A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son casi las 5 en punto de la tarde en San José, hoy martes 3 de febrero del 2026. Esto quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por el 89.1 FM de cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos puedes ver y escuchar por Facebook Live y por YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles ahí tenemos a Kenneth Apuy, que hace posible que ustedes puedan estar escuchando este programa donde quiera que estén, en cualquier momento, hoy y siempre. Bueno, tenemos mucha más información. Normalmente tenemos más información los lunes, pero hoy está saturado, así que vamos de una vez, porque además en la segunda media hora vamos a conversar con el periodista especializado en economía Sergio González, que cubrió el foro CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, del cual estuvimos hablando el 28 y 29 de enero, la semana pasada, que se estuvo realizando con presencia de muchas personalidades, miles de personas reunidos para entender la economía, el Foro Economía Internacional. Así que vamos a conversar de qué se estuvo hablando ahí, cuáles son las perspectivas para América Latina que se plantearon en este foro. Pero vamos de una vez al panorama global. Empezamos en Estados Unidos. Wall Street cierra con caída de prácticamente todos los indicadores. Vamos a ver el tablero, pero sí, prácticamente queda ahí en rojo, sí. Standard & Poor's 0,84 negativo, Nasdaq 1,55 negativo y Dow Jones 0,34 negativo. Esto significa, bueno, que vamos ya en unos minutos a ver nuestro panorama bursátil, pero prácticamente arrastrados por retrocesos de Nvidia y Microsoft. 3,2 negativo Nvidia y 3,9 Microsoft. Palantir subió 6,2% tras superar expectativas de ingresos y anunciar proyecciones de crecimiento del 61% para 2026, según nos informa Associated Press. Por otro lado, también en Estados Unidos, el Congreso aprueba presupuesto y pone fin al cierre de gobierno. La Cámara de Representantes aprobó un acuerdo bipartidista que financia defensa, salud y otras agencias hasta octubre. ¿Se acuerdan que en en septiembre del año pasado no se llegó a un acuerdo? Entonces todo octubre y parte de noviembre estuvo cerrado el gobierno de Estados Unidos, todo un tema que cubrimos ampliamente, pero se había trasladado la cuestión a enero. Pues hoy se anuncia que ya se resuelve por lo menos durante todo el año, y bueno, habrá que ver qué pasa, como todos los años, a finales por ahí de septiembre, cuando se empiece a ver el presupuesto nuevamente. La ley espera la firma de Trump, obviamente, mientras se sigue negociando ahí el tema migratorio, dice Associated Press, así que pues ahí está todavía en desarrollo. Trump demanda al IRS por 10.000 millones y genera una especie de alarma legal. El presidente Trump y sus hijos demandaron al fisco, al IRS, por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Alegan daño reputacional y financiero. El ex empleado que filtró los datos cumple 5 años de prisión. Ya lo ven. También en Estados Unidos, Trump
corta aranceles a India. Ya lo habíamos dicho ayer que se había alcanzado un acuerdo y pues el acuerdo finalmente reduce tarifas de 50 a 18% a cambio de que India deje de comprar petróleo ruso y abra sectores agrícolas y automotrices. Y bueno, también en temas bursátiles, empresas como la Standard & Poor's Global y también Intuit sufrieron fuertes caídas ante temores de que la inteligencia artificial de Anthropic automatice tareas legales de ventas y de datos. Los inversores temen una disrupción total del sector legal, ventas y datos, así que bueno, ahí nos informa Reuters sobre que una nueva herramienta de Anthropic desata ventas masivas en software. Vamos a darle un poco de seguimiento a este tema más adelante, bueno, en otros programas, a ver si podemos explicar qué es lo que está planteando Anthropic, esta empresa de inteligencia artificial. Vámonos a Asia, porque el Ministerio de Industria chino exigirá manijas mecánicas tras accidentes fatales con puertas electrónicas de los Tesla. Así que China prohibirá esas manijas ocultas. Ustedes los han visto, ¿verdad? Los Tesla. Hay algunos en Costa Rica, hay unos cuantos en América Latina, así que, y bueno, pueden haberlo visto en otros lados. Pero esos carros Tesla que tienen, no los de forma extraña, sino los que son más comunes, tienen manijas como ocultas que se abren automáticamente. Bueno, pues eso lo busca prohibir China. El Tesla Model 3, BMW iX3 y varios modelos locales deberán rediseñarse, por lo menos para China, dice Associated Press. Bueno, también en China, el 2025 se inauguraron 78 gigavatios de nueva capacidad térmica. Atención, térmica. Más del triple que años anteriores, según CREA y Global Energy Monitor. El aumento genera dudas sobre su compromiso climático, por eso ponía la atención en el tema térmico. Así que China construye más plantas de carbón pese al boom solar y eólico que pues se había mostrado, que camina en el mundo entero, pero que se había mostrado también en China. Bien, seguimos en Asia porque India pacta con Estados Unidos, eso ya lo vimos, pues el acuerdo no tiene un cronograma como tal, el acuerdo entre India y Estados Unidos, pero se estima que reducirá la carga sobre la economía india, como ya lo vimos, porque bajan los aranceles. Y además habían otras represalias por estar comprando petróleo ruso. Estados Unidos espera venderle hasta 500.000 millones en bienes. Bueno, hay una noticia muy extraña que capaz que se puede profundizar, o ustedes pueden buscar también, porque en Vietnam parece que se filtra un documento que revela que el Ministerio de Defensa ve a Estados Unidos como una potencia beligerante y teme una revolución de color apoyada desde el exterior. O sea que se filtra un documento del Ministerio de Defensa en donde Vietnam prepara a sus militares ante una posible guerra con Estados Unidos. En un cable fechado en Hanoi, el día de hoy, martes 3 de febrero, por Associated Press, dice que Vietnam, bueno, que se filtra un cable que ya no es reciente, que es de 2024, y que muestra cómo se exige prepararse al ejército vietnamita para una posible guerra con Estados Unidos. No se explica mucho más, pero me pareció curioso esta situación de Vietnam, que además llegó a algunos acuerdos con Estados Unidos en temas de aranceles. Vamos a África. Hay un acuerdo entre Kenia y Francia
que se firmará una especie de tratado de defensa. El acuerdo incluye cooperación en inteligencia, seguridad marítima, entrenamiento y misiones conjuntas. Francia busca reforzar lazos en África anglófona, tras perder influencia en ex colonias francófonas. Esto nos lo dice African Business, este sitio especializado en temas de África. Kenia y Francia firman un histórico acuerdo, tratado de defensa. Y en Etiopía, el primer ministro Abiy Ahmed denunció saqueos y masacres cometidos por tropas de Eritrea, deteriorando pues las relaciones entre ambos países. Así que Etiopía acusa a Eritrea de cometer atrocidades en guerra de Tigray. Associated Press también con esta información que pone tensa ahí la situación de Etiopía y Eritrea. Ubican estos dos países centro derecha, digamos, de centro-este de África. Bien, y en Europa, Francia, Alemania y Austria se alejan del software estadounidense. Gobiernos europeos reemplazan Zoom, Teams y Microsoft Office por alternativas locales en busca de soberanía digital, ante temores de que Estados Unidos pueda cortar el acceso por razones geopolíticas. Vaya, no es nada raro que estén buscando previsiones para que no tengan que lamentarse de restricciones en algún momento. Empieza Francia, Alemania y Austria, pero Europa está ahí tomando medidas sobre el software de origen estadounidense. Aunque un 95% de ejecutivos alemanes reconocen que no durarían 2 años sin acceso a servicios digitales de Estados Unidos. Esto según una encuesta de Bitkom, con K, Bitkom, la empresa de información y encuestas. Pues el temor crece ante la actitud hostil de Trump hacia Europa. O sea, algunos software están reemplazando, pero los ejecutivos alemanes creen que no es una medida que no van a poder tomarla por entero, porque las empresas europeas no sobrevivirían sin tecnología estadounidense, dicen la gran mayoría, la casi totalidad de ejecutivos alemanes en una encuesta. Obviamente la administración pública francesa va a adoptar herramientas propias ante esta decisión de dejar Zoom y Teams, por ejemplo, en búsqueda de autonomía digital. Y en Bélgica, las telecomunicaciones europeas buscan aprovechar el apetito por deuda de mayor riesgo. Liberty Global, a través de su filial belga Telenet Servco, se está promoviendo una nueva emisión de bonos de alto rendimiento, conocidos como High Yield, para refinanciar deuda existente. El movimiento refleja cómo el sector aprovecha ventanas de mercado en un contexto de tasas elevadas y volatilidad, buscando extender plazos y aliviar presiones financieras. Por otro lado, en Holanda, en Países Bajos, el banco ING Group colocó con éxito un bono AT1, un instrumento híbrido entre deuda y capital, por $1.500 millones, con fuerte demanda de inversores dispuestos a asumir más riesgo a cambio de mayores rendimientos. La operación refuerza el capital del banco de ING Group sin diluir accionistas y confirma el retorno del apetito por instrumentos financieros complejos. Todo esto tras la cautela que dejó la crisis bancaria de 2023. Bien, venimos a América Latina. Las acciones argentinas se hunden y el riesgo país supera los 500 puntos. Las acciones caen hasta 32% en Wall Street tras el anuncio del ministro Luis Caputo de que no buscarán financiamiento externo. Los bonos también retrocedieron y el país sube en el riesgo país. Argentina sube en el riesgo país. Ya habíamos explicado el riesgo país, que es como una puntuación
tomando de varios índices que los bancos y los inversionistas dan a los países según su capacidad de pago. Así que obviamente si dicen que no van a buscar financiamiento externo, ese riesgo país empieza a subir. Bueno, tenemos también la información, no vamos a analizarla todavía, pero Petro y Trump se reúnen en privado, se reunieron hoy en la Casa Blanca. El presidente colombiano calificó el encuentro como histórico, aunque eh, no hubo un recibimiento con grandes honores, pero se interpretó esto como por lo menos un paso hacia la distensión que había en ambos países, entre ambos países. Así que allí estuvo Gustavo Petro en la Casa Blanca. Esta reunión se realizó en contexto de relaciones complejas y algunos fuertes intercambios en su momento, pero que fueron distendidos por una llamada telefónica y que ahora pues genera esta visita. Petro habló del recorrido que hizo en la Casa Blanca y pues allí estuvo. Mañana vamos a conversar más en profundidad sobre esto para entender qué significa esta reunión. En México, las remesas que recibe este país cayeron 4,6% en 2025, la mayor baja desde 2009. Oigan ustedes, qué dato importante. Las remesas bajaron 4,6% en 2025. El país recibió 61,000 millones de dólares en remesas. Claro, ¿por qué cae 4,6% en 2025? Pues afectado por las condiciones laborales en Estados Unidos y las políticas migratorias. Esto según un informe del Banco Central Mexicano. También en México, Aeroméxico suspende rutas hacia Estados Unidos y se enfoca en América Latina y Europa. Tras la revocación de 13 rutas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la aerolínea mexicana redirige su estrategia a otros mercados. Vaya, eso también debe ser histórico, importante. Y bueno, una visita del presidente uruguayo, Yamandu Orsi, a China, a Beijing, pues anuncia una búsqueda de un tratado de libre comercio entre Mercosur y China. En una reunión bilateral en Beijing, el presidente uruguayo Yamandu Orsi y su par chino Xi Jinping reafirmaron su voluntad de avanzar hacia un tratado de libre comercio entre China y el Mercosur. Emitieron una declaración conjunta con 32 puntos donde se destacaron la intención de iniciar pronto negociaciones formales. China también respaldó el papel de Uruguay como próximo presidente de la CELAC y reiteró su apoyo a América Latina como zona de paz en un contexto regional atravesado por nuevas tensiones geopolíticas. Así que bueno, un acercamiento entre China y Uruguay con la visita de Orsi, el presidente uruguayo, a China, y ya se empieza a hablar de un tratado de libre comercio regional de Mercosur con China. Bien, vamos a algunas notas más en profundidad. Bueno, antes teníamos algunas notas breves más. El índice del dólar cayó 2% en enero antes de rebotar, desatando caos en el mercado de metales. Las dudas sobre la política monetaria de Trump aumentan la incertidumbre. Cuando hablamos de la política monetaria de Trump, hablamos de la Reserva Federal y la injerencia o la búsqueda de colocar a el nuevo presidente de la Reserva Federal, que tendrá que cambiar en mayo, pero tendrá que ratificarlo el Congreso, el Senado en Estados Unidos. Hay una actividad, bueno, llama la atención al Tesoro de Estados Unidos la actividad cripto de Irán, con transacciones estimadas en 8,000 y 10,000 millones de dólares en 2025.
El Tesoro de Estados Unidos investiga si plataformas han permitido evasión de sanciones. Emiratos Árabes invierten 500 millones en criptoempresa de la familia Trump. O sea, por un lado, llama la atención al Tesoro de Estados Unidos la inversión de Irán en criptoactivos, criptomonedas, y por otro lado, Emiratos Árabes invierte en criptoactivos, criptomonedas de Trump, de la familia Trump. El fondo MGX de Abu Dhabi adquirió el 49% de World Liberty Financial justo antes de obtener acceso a 500,000 chips de Nvidia. Se teme una reacción futura de Washington. Vamos a ver qué pasa con este tema de las inversiones cripto en diversas partes del mundo. Bueno, en el panorama bursátil, les decía que bajaron todos los índices, los índices más importantes de Nueva York. Los mercados estadounidenses cerraron a la baja este martes, arrastrados por el sector tecnológico, en una semana volátil. El Nasdaq, fuertemente expuesto a tecnología, cayó 1,4%, el Standard & Poor's 0,8%, el Dow cedió 0,3% en una jornada marcada por resultados corporativos mixtos, temores de sobreinversión de inteligencia artificial y la inminente reapertura del gobierno federal. Entre los gigantes tecnológicos, Nvidia retrocedió casi 3% tras reportes de fricciones con OpenAI por su nueva línea de chips. También bajaron Microsoft, como les había anunciado, y Amazon, afectados por la desconfianza hacia el software como servicio. El desplome del sector software se profundizó luego que la startup Anthropic lanzara una herramienta legal potenciada por inteligencia artificial, lo que impactó negativamente en firmas como Salesforce, SAP, ServiceNow, Thomson Reuters y LegalZoom, entre otras. El índice de software de Norteamérica acumula una caída del 15% en enero, su peor mes desde 2008. En contraste, el oro tuvo su mejor salto desde 2008, subiendo más de un 6%. Claro, porque había subido, había bajado y ahora vuelve a subir. Está en $4,932 la onza. Y la plata trepó más del 9%. Ambos impulsadas por compras de oportunidad y pues tras los desplomes recientes, ¿no? que les hablamos hace unos días, ayer. Esta montaña rusa de precios del oro y la plata reflejan un mercado nervioso en busca de refugio entre la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, sin duda. Bueno, pero también las acciones de PayPal, conocen a PayPal, se desplomaron más del 20% tras presentar resultados por debajo de lo esperado y anunciar el nombramiento del costarricense Enrique Lores, actual CEO de HP. Perdón, es español. El español Enrique Lores, actual CEO de HP, y va a pasar a ser director ejecutivo de PayPal. Pero bueno, se desplomaron las acciones de PayPal, llega un momento complicado. Analistas como Thomas Hayes ven en esta caída, la de PayPal en 20 puntos, 20%, una posible oportunidad de entrada más bien, ¿no? Cuando bajan los precios hay quienes están dispuestos a comprar, destacando el sólido flujo de caja de la compañía, es decir, no está perdida, sino que más bien tiene un tropiezo y es el momento entonces para invertir. En el mundo del consumo, Chipotle, la cadena de restaurantes en Estados Unidos, prepara el terreno para resultados con ventas en declive, a pesar de haber subido precios. Y Disney anunció que su próximo CEO será Josh D'Amaro, actual jefe de parques, en reemplazo de Bob Iger a partir de marzo. Por último, el petróleo subió más de un 3%, rozando los $64 el barril, tras el derribo de un dron iraní por parte de Estados Unidos, y esto elevó nuevamente la prima geopolítica. Mientras tanto, el Congreso avanzó hacia finalizar el cierre de este pequeño shutdown que estuvo entre sábado y hoy, lo que podría traer algo de alivio a los mercados.
pero bueno, habrá que ver qué pasa. Al final hay un retroceso de las tecnológicas, una huida del software, un refugio en metales y cautela con consumo e innovación. Bien, una nota en profundidad que nos queda para hoy antes de entrar a la entrevista de la tarde. Les he estado comentando que el Bitcoin empieza a ser cada vez más moneda de cambio y moneda utilizada cotidianamente, y que me recuerda a momentos de cambios tecnológicos en que cuando entró, no sé, la bancarización, las tarjetas, elementos que cambian la vida de las personas, que por un tiempo no estamos sintiendo, no estamos viendo ese cambio porque está solo en ciertos lugares, pero que algún momento llega a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad. Pues empresas, diversas empresas utilizan Bitcoin como cobertura frente a la inflación y en otros elementos también como inversiones. Empresas tecnológicas, sobre todo, en el mundo han venido acumulando Bitcoin como reserva de valor de largo plazo, impulsadas por la oferta limitada de la criptomoneda más popular del planeta, el Bitcoin. A pesar de la reciente volatilidad que aleja a Bitcoin de sus máximos históricos, ya estamos cerca de los 70 y tantos, como bien lo anunció Mauricio Castillo aquí en el programa. Grandes compañías mantienen una estrategia firme de acumulación. La más destacada es Strategy Inc., el fabricante de software que lidera el ranking mundial con las mayores reservas corporativas de Bitcoin. Oigan bien, en enero del 2026 la firma adquirió casi 1.250 millones de dólares en Bitcoins, en lo que representa la mayor compra de este activo digital por parte de la empresa desde julio de 2025. Esto lo informó Bloomberg. Lo notable es que esta operación se dio a pesar de una pérdida no materializada, es decir, las pérdidas que no se materializan están ahí en, en nombre, pero si no sacas el dinero, si no materializas, pues no lo perdés, porque si vuelve a subir, no perdiste. Bueno, pues a pesar de una pérdida no materializada de 17.440 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, atribuida obviamente a la caída en el valor de sus reservas previas de criptodivisas. Strategy, liderada por Michael Saylor, poseía a mediados del año pasado cerca del 3% de todos los bitcoins en circulación. Desde finales de 2020 ha financiado sus compras mediante una combinación de emisión de acciones y deuda como parte de una estrategia de cobertura frente a la inflación. La apuesta por Bitcoin no es nueva, pero se ha intensificado desde principios de 2024. Así lo explica Matías Mazzi, miembro de la comisión directiva de la organización Bitcoin Argentina, quien señaló a Bloomberg que las empresas no lo hacen por moda, sino como gestión estratégica de tesorería. El Bitcoin se ha convertido en un nuevo tipo de dinero para muchas compañías que no lo ven ya como un activo meramente especulativo. Lo usan como pilar de sus reservas corporativas, no para esperar que suba, sino porque están apostando a que el dinero fiduciario siga perdiendo poder adquisitivo. Ese es el cambio de paradigma, señaló Matthew. En esa línea, las firmas que incorporan Bitcoin a sus balances lo hacen como protección frente a la depreciación de las monedas tradicionales, dado el carácter limitado de su emisión. La criptomoneda ofrece además una reserva de valor con potencial de apreciación en el largo plazo, a pesar de su conocida volatilidad. Si me están siguiendo, ¿verdad? Es decir, con esta nota que trata de explicar cómo las empresas ya no solo usan esto como inversión, sino que también lo usan para evitar la devaluación de las monedas tradicionales, la moneda con la que llevan sus líneas económicas. Así que la criptomoneda dice, ofrece una reserva de valor con potencial de apreciación.
El especialista destaca otros factores que hacen atractivo al Bitcoin para balances corporativos: alta liquidez global, operatividad 24/7, facilidad para ser utilizado como medio de conversión, transferencia o colateral. Como transferencia es además inmediata. También subraya la posibilidad de que el Bitcoin habilite nuevas formas de financiamiento y líneas de negocio. El especialista también indicó que el mercado interpreta esta movida como una señal de convicción tecnológica, disciplina de capital y visión de largo plazo. Al 3 de febrero de 2026, Bitcoin estaba por ahí de los 78 mil dólares por Bitcoin. Bueno, ya está en 75 mil dólares, 75.713 dólares por Bitcoin, aunque había caído, había caído hoy a 73, un poco más temprano al mediodía, 73.000 dólares, y ahora está en 75.000 dólares. Una caída de cerca del 10% en la última semana. Pero bueno, aún así, ciertas empresas mantienen esa idea de operar con bitcoins. Bien, vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos con la entrevista de esta tarde. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, muchas gracias por continuar conectados en sintonía. Les comentaba la semana pasada de la realización del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá, organizado por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y bueno, lo que se extrae de todo lo que pasó por allí es que América Latina atraviesa un momento complejo, decisivo, entre los desafíos estructurales que arrastra hace décadas y la urgencia de adaptarse a nuevos elementos coyunturales, nuevos elementos de orden económico internacional, la redefinición de todos los aspectos del comercio internacional y de las relaciones internacionales. Pues en Panamá, más de 6.500 participantes, 250 panelistas y 12 organismos multilaterales coincidieron en la necesidad de mayor articulación, integración y protagonismo global desde América Latina. 7 jefes de Estado, varios expresidentes, algunos premios Nobel, algunas figuras del pensamiento científico, líderes económicos y de todos los sectores se dieron cita allí. Y también estuvo allí Sergio González, periodista de temas de economía, con amplia trayectoria en América Latina, actual presentador del noticiero internacional D-News de DirecTV. Y desde Panamá cubrió el Foro Económico Internacional y quisimos conversar con él para que pues, nos comentara un poquito, a ver cuáles fueron sus impresiones, qué fue lo más importante que se conversó en el Foro Económico Internacional. Muchas gracias, Sergio, por aceptar esta llamada y por conversar con nosotros y la audiencia. No, Fernando, un gusto estar contigo. Qué bueno estar aquí en este espacio para poder hablar de economía y de estos espacios tan interesantes que se están viendo en Latinoamérica, porque este foro económico de la CAF realmente que se está convirtiendo como el verdadero Davos latinoamericano. Y eso así se vio por la calidad de los speakers y sobre todo por la acogida que tuvo de los principales líderes económicos de Latinoamérica. Yo creo que este tipo de espacios hace falta a este lado del continente para analizar para dónde va Latinoamérica, cuál puede ser la hoja de ruta que se necesita en un mundo que geopolíticamente está cada vez mucho más en ebullición y que las adversidades implica un compromiso por parte de los jefes de Estado y en este caso también de los multilaterales,
porque es que sin la financiación realmente países en Latinoamérica se necesita de una deuda, pero una deuda sana, para que esto pueda salir y las políticas públicas, ahora que se puedan hacer de un tema regional, pues sea mucho mejor en ese aspecto, Fernando. Claro, el foro juntó a muchas visiones, porque además América Latina pues es una región diversa y que va cambiando de signo de distinto tipo a cada momento. Entonces, allí estuvieron presidentes actuales y expresidentes de importante trayectoria, ¿no? Sí, sí, se presentó el primer día, eran 2 días, tan solo 2 días que se logró hacer una alta inversión e inmersión dentro de las políticas económicas de Latinoamérica. Contó con la presencia de presidentes muy importantes en ese aspecto, Fernando, porque estamos hablando que aparte de Sergio Díaz Granados, que es el presidente de la CAF, allí estuvo José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Daniel Noboa de Ecuador. Estos dos últimos que se esperaba, Fernando, que por lo menos tuvieran un acercamiento con esta nueva batalla arancelaria que están viviendo, que además entró a regir hace 3 días, el 1 de febrero entró a regir y bueno, no se presentó ningún espacio para que los presidentes hablaran. Eso quedó en deuda. Se esperaba que en esa reunión por lo menos hubiesen acordado un día para reunirse, pero no, no fue así. Ni siquiera en el almuerzo que organizó José Raúl Mulino de Panamá, en bienvenida de todos estos presidentes en el canal de Panamá, tampoco se presentó. Lo que me contaron es que no hubo ni siquiera un cruce entre estos dos presidentes para una conversación. Eso sí que quedó totalmente en deuda. De resto, vimos un espacio fabuloso para poder hablar de economía y no solo en el aspecto académico y de speaker, sino también en la rueda de negocios que se estaba generando, Fernando, porque es que allí sí estábamos viendo a la mayor cantidad de empresas realizando negocios. Es más, las expectativas comerciales rondan los cerca de 3 millones de dólares cerrados durante el evento y expectativas generales que pueden superar hasta los 72 millones de dólares. Esto realmente es una participación importante donde hacer negocios en Latinoamérica todavía es rentable. Ven a Latinoamérica como una buena inversión, ven a los latinoamericanos como una muy buena inversión y un retorno pronto a toda esta inversión extranjera que se puede estar realizando en la región. Bien interesante eso, porque sin duda se abren oportunidades para quienes pudieron estar y para movilizar un poco de lo que antes quizás habían hablado algunos de estos presidentes, para poner, por ejemplo, dos visiones que podría uno pensar que son antagónicas y no necesariamente lo son, pero estuvo el presidente electo y ya casi el presidente en funciones en Chile, José Antonio Kast, que habló de que sin seguridad no hay democracia posible, ¿no? Y al mismo tiempo, o poco después, estuvo Lula da Silva diciendo que hay que reforzar la acción colectiva y la integración regional frente a el proteccionismo y el unilateralismo. Sí, total, dos puntos de vista diferentes, además que dos puntos de vista ideológicos muy diferentes, ¿no? Cada uno en polos opuestos. Chile hace un giro muy fuerte en su ideología para llegar a la presidencia de la República y Kast, por supuesto, que está mucho más alineado con presidentes como el de Ecuador, como Nayib Bukele, como el propio Donald Trump, y eso pues puede llegar a favorecer en temas comerciales porque Estados Unidos entró a darle un viraje a la canasta comercial mundial con los aranceles que puso en el 2025, realmente hizo una reorganización de la balanza comercial y eso en medida puso a competir los mercados internacionales. Ahora, lo que dice Lula da Silva, sabes que me parece interesante, buscar una alianza regional va mucho más allá de organismos como la CAN, de organismos como la Alianza del Pacífico, de organismos como la Mercosur. Realmente que se necesita una verdadera alianza de Latinoamérica para mostrar fortaleza en ese aspecto. No nos podemos comparar como si fuéramos ya unos países totalmente desarrollados a competirles a grandes potencias como Estados Unidos o China, pero sí podemos llegar a ser unos muy buenos actores dentro de la balanza internacional. Y allí es donde países latinoamericanos pueden jugar un papel importante, sobre todo en la agricultura, Fernando, porque allí se habló bastante en este foro del cambio climático, de la sostenibilidad, pero también de la agricultura. Y Latinoamérica en realidad no es solo literatura, se puede llegar a convertir en una despensa mundial en pocos años realmente, y ya lo estamos viendo de esa manera. Si los presidentes latinoamericanos tienen voluntad
y organizan una alianza en torno a la agricultura, tendríamos más opciones de ser unos grandes jugadores del comercio internacional que dedicarnos a métodos extractivos o algún otro tema de economías. Ahí Latinoamérica podría llegar a tener un fundamento muy importante. Y esos fueron los puntos de vista de la mayoría de los presidentes que estuvieron presentes. Creo que todos tienen un común denominador y es la unificación o por lo menos el buen entendimiento por parte de los presidentes sin importar la ideología, sino que haya un bien común que sea la región. Eso quizás es lo más importante. Al final, más allá de la ideología, los países son o vecinos o tienen relaciones comerciales o tienen tanto en común, ¿no? Uno de los temas que el CAF termina como poniéndolo en el centro de toda esta conversación es el de la infraestructura en la región. Sí, la infraestructura juega un papel muy importante y allí por lo menos se presentó un memorando entre la CAF e Indra Group. Es un grupo muy importante de inversión española que está dedicado justamente a este tipo de infraestructuras generalizadas y como a los servicios públicos que ya tiene alta presencia en Europa, ahora está ingresando a Latinoamérica y allí pues lograron hacer un acuerdo para impulsar transformaciones digital e infraestructuras críticas y con un apoyo de financiamiento directo de la CAF. ¿Esto qué puede llegar a suceder, Fernando? En que haya mayor capacidad instalada para el servicio energético, para servicio de Internet, para que los aeropuertos funcionen de la medida que tengan que funcionar, para que aeropuertos, por ejemplo, como el colombiano, que quieren desarrollarse como el hub latinoamericano, pues la infraestructura no se quede solo para recibir aviones domésticos o aviones de líneas más como pequeñas, sino que puedan recibir aviones de toda parte del mundo y que la capacidad instalada de ese aeropuerto realmente funcione para conectar Latinoamérica con el resto del mundo. Esta inversión que realmente hace parte de las tres grandes alianzas que hizo la CAF durante este evento es una de las más representativas y la infraestructura juega un papel importante, además porque en países latinoamericanos la infraestructura de transporte interno de carga ya no es el tren que abarata los costos de producción para las empresas, sino que es el transporte de carga por camiones. Eso sí que eleva los costos internos de las empresas. Uno, porque tienen que mirar mayor gasto en combustible, mayor gasto en mantenimiento y distancias muy lejanas para llegar a los puertos. En los países europeos que aún tienen las líneas de tren para transportar este tipo de mercancías, los costos se abaratan y pueden tener mayor movimiento de caja a la hora de generar competitividad. Así que la infraestructura juega un papel muy destacado en este aspecto y eso se vio justamente en esta versión de la CAF en Panamá. Ahora, justamente para que la infraestructura cumpla su rol, como decías, en aeropuertos, en internet, en todo lo que se necesita, eh, también se necesita que eso se genere mayor infraestructura para que venga más inversión extranjera a la región. Pero justo estamos en un momento tan complicado, ¿no? De que el multilateralismo está como, por decirlo mal y pronto, de capa caída y este tipo de encuentros o de articulación con presencia de gente de tan alto nivel en distintos aspectos, se habló de este tema porque al final la OMC está perdiendo garra, Estados Unidos generando los aranceles más como amenaza política o como acción proteccionista, Europa, en fin, aunque por lo menos estaba la noticia reciente del tratado, del acuerdo Europa-Mercosur y ahora el presidente uruguayo en China diciendo que van a explorar un tratado de libre comercio de Mercosur con China también. ¿Cómo se ve en ese ambiente más de empresarial y político al mismo tiempo el tema este del multilateralismo o de cómo sobrevivir en un mundo en donde las reglas ya no están tan claras, ¿no? Sí, total. Pareciera que las reglas justamente en la inversión extranjera directa no están claras. Como que cuando, si lo miramos en tema futbolístico, como cuando entras al campo de juego, te dicen que el césped está en perfectas condiciones, pero cuando el jugador llega y toca el césped, se da cuenta que no está tan bien, que está más bien irregular y que la pelota no va a rodar como tiene que rodar. Eso es lo que están viviendo en este momento los empresarios.
Los gobiernos, por supuesto, para aumentar la inversión extranjera directa, dice, venga que tenemos las reglas de juego claras, usted puede invertir, pero es que estamos en un tema de geopolítica tan sensible que las reglas de juego para inversión cambian. Y aquí los empresarios están jugando con algo que tienen que jugar todos los días y es el alto riesgo. La verdad que se la están jugando con un riesgo elevadísimo porque tienen un riesgo primero de inseguridad. Las bandas criminales en Latinoamérica se han venido incrementando. Hablando un poco de todos los riesgos elevados, ¿no?, que tienen a la hora de instalarse en un país. A eso tienen que jugar con el tema político y la ideología del presidente de turno. Y saber si le van a cambiar o no le van a cambiar las reglas de juego. Y a eso también tener en cuenta si Donald Trump o desde Estados Unidos van a cambiar las reglas de juego mundial. Son muchas cosas. El riesgo es súper elevado, Fernando, en este caso, y se la están jugando los empresarios de esa manera. ¿Qué es lo que quiere el empresario? No perder. Eso es su principal objetivo, generar productividad. Y yo creo que aquí lo están mirando, con o sin los multilateralismos, con o sin organismos multilaterales que vengan a financiar. Se puede llegar a financiar con otro tipo de alternativas, equity, ir a otro tipo de fondos de inversión, saltándose multilateralismos, que eso lo organizaría directamente cada estado, que son los que más acuden a este tipo de financiamiento, pero se la están arriesgando a no dejar perder espacios y a tener oportunidades de negocio. Y el riesgo lo están tomando y lo están tomando de una manera muy fuerte, con las tasas de interés elevadísimas y están acudiendo a crédito con la banca corporativa, lo están asumiendo de una manera muy fuerte, con cada vez menos capacidad adquisitiva de los compradores, hablando de cualquier sector económico. Así que esto, aunque no se trató tan a fondo en este evento CAF, fue todo como ver el vaso medio lleno, muy optimistas para la hoja de ruta, sobre todo 2026, en cambios de varios gobiernos en Latinoamérica, pero sí fueron muy optimistas. Yo creo que este punto clave a fondo, como lo estás planteando en este momento, no se habló directamente aquí en los escenarios de la CAF. Pero interesante lo que colocas del riesgo, ¿no? Como, bueno, el empresariado normalmente está acostumbrado a cierto riesgo e incluso Todos los días. convive con riesgo, pero no necesariamente de los riesgos de los que vos comentaste recién, ¿verdad? Son otro tipo de riesgos del cual tienen apetito el sector privado para lograr más ganancias, ¿no? Ahora, en el tema de lo tecnológico, ¿se tocó algo al respecto? Las empresas tecnológicas que están tan en auge, la inteligencia artificial, cómo están moviendo además la economía, bueno, las Claro. bolsas en Nueva York, pero la economía mundial y la de Estados Unidos. Claro. ¿Se habló algo de eso? Sí, sí, se presentaron algunos paneles hablando sobre tecnología y la aplicación de la inteligencia artificial para la productividad en Latinoamérica y muestran a Latinoamérica como un potencial en desarrollo de software para este tipo. Ya lo están viviendo. Latinoamérica en este momento pues sí tiene muy buenas empresas dedicadas sobre todo al fintech, dedicadas al delivery. Y han sido muy importantes, tanto así que hay varios unicornios en Latinoamérica dentro de las startups que han sido exitosas y que se pueden tener como referentes en este mercado. Por supuesto que hablaron, la CAF está dispuesta a generar financiamiento en este punto, fueron muy claros en ese aspecto. Aquí hay un renglón económico que no se ha explotado tanto en Latinoamérica, que es este renglón de las startups, de las fintech, de todo el desarrollo tecnológico. Además, Fernando, que hay algo supremamente importante y es que la tecnología ha demostrado la capacidad creativa que tenemos los latinoamericanos. Y aquí podemos estar hablando de grandes cerebros que pueden convertirse en muy buenos empresarios, porque normalmente lo que hacen las empresas internacionales es llevarse talento latinoamericano para que trabajen en sus empresas. Esos son cerebros fugados. Aquí lo que se buscaría es que o esas empresas inviertan en Latinoamérica para que estos cerebros no se vayan de su país, sino que ayuden a generar PIB, a generar productividad en sus países, pero que ese talento esté al servicio del propio país y de la región. Allí es donde hay que centrarse en este punto. Pero sí fue un tema supremamente clave, el avance de la IA, el avance de los chatbots, el avance del desarrollo general de varias aplicaciones al servicio de la comunidad en Latinoamérica se habló y es un punto clave donde la CAF tiene recursos.
Y le dijo Claro. a los gobiernos, aquí hay recursos para que ustedes presenten los proyectos, lleguemos a un acuerdo y podamos realizar este tipo de proyectos de transformación digital, que eso es lo que se requiere. Vos le decís la CAF, yo le digo el CAF, pero en realidad es que antes era La Corporación Andina de Fomento. la Corporación Andina de Fomento, pero perdió su sigla, Sí, sí, acaba sí. manteniendo sus siglas, ¿no? Sí, sí, tal cual, sigue manteniendo sus siglas, sí. Este, hablabas de la innovación latinoamericana, como, bueno, hablabas de la gente en América Latina con muchas ideas y con muchas posibilidades de innovación, pero claro, para una innovación del tamaño que mueva la aguja en cualquier lugar de nuestra región, se necesita mucha inversión, ¿no? Se necesita bastante inversión, pero a la vez se necesita voluntad, Fernando. Y yo creo que esto se resume. Para ser un gobernante de cualquier país, lo que se necesita es voluntad de hacer las cosas. El tema de financiamiento, y yo creo que los empresarios que nos están viendo en este momento lo saben, cuando hay dificultades en cualquier empresa, lo que se requiere es salir con el maletín a buscar los recursos, a decir, mire, mi empresa es tan buena que necesito que inviertan en mi empresa porque yo les voy a generar retorno. Y así es como se hacen los negocios. Eso es lo que tienen que hacer los propios presidentes de Latinoamérica, es coger el maletín, ir a promocionar la región, ir a promocionar cada país para decir, inviertan en nuestros países que nosotros tenemos potencial, tenemos crecimiento, tenemos talentos, pero eso sí, importantísimo, las reglas claras. No se puede cambiar las reglas de juego a mitad de camino diciéndole, oh, qué pena, es que pensamos que esto iba a funcionar de esta manera, pero decidimos hacerlo de esta otra. Eso ocurre en todos los países latinoamericanos y lastimosamente ese es un gran riesgo que tienen las empresas. La inversión en inteligencia artificial, la inversión en tecnologías es altísima, pero hemos visto países con menos PIB que los latinoamericanos, poner un ejemplo, Israel con una capacidad de territorio mucho más pequeño, con un PIB mucho más pequeño, con habitantes menores a la mayor cantidad de países latinoamericanos, donde su PIB es superior al 10% en tema tecnológico. Si otros países lo han logrado, ¿por qué Latinoamérica no lo puede lograr en ese aspecto? Es tan sencillo y tan lógico como ir a tocar las puertas de quienes lo han hecho bien para que nos enseñen cómo hacerlo y empezar a generar esa productividad. Por eso digo que en este tema empresarial y sobre todo político, lo que se requiere es voluntad, Fernando. CAF como Banco de Desarrollo de la región tiene recursos también para colocarlos en esas iniciativas, porque América Latina sí tiene mucho emprendimiento del que llamamos emprendimiento social, este emprendimiento que resuelve alguna dificultad de la sociedad al mismo tiempo que genera ganancias como una empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí también hay que mirar es la visión de los propios empresarios que hacen estos emprendimientos. Normalmente, y está así en varias literatura académica, los emprendimientos en Latinoamérica son de corto y mediano plazo. Hay Mm. que pensar un poco más allá, que sean emprendimientos de largo plazo, que puedan sobrevivir a cualquier inconveniente regional y a cualquier inconveniente mundial. Están muy asociados a los riesgos internos de cada país, pero no están asociados a los riesgos de una región, no están asociados a un cambio de balanza comercial, no están asociados a un movimiento brusco de una divisa, no están asociados a movimientos bruscos de impuestos. Y allí es donde hay que apuntarle. Aquí hay que mirar un poquito más allá y empezar a generar como las grandes empresas que lo han hecho, que es no pensar en el corto y mediano plazo, sino que realmente generar empresas y emprendimientos que sean a largo plazo, que funcionen más allá de los 100 años, más allá de los 150 años. Cuando logremos ese punto, realmente podemos llegar a consolidar una economía muy fuerte en Latinoamérica. Ese pensamiento de cortoplacista es lo que puede estar llegando a afectar el empresariado regional. Bien, estamos hablando con Sergio David González. Él es presentador del noticiero internacional D-News, que ustedes pueden ver en redes sociales como D-News OK y también en DirecTV. Sergio, para terminar ya el último minuto, em, podríamos decir que a través de este tipo de encuentros, que no van a solucionar absolutamente todo, pero van a echar a andar por lo menos algún tipo de movilización
en relación a una consolidación de una voz común o de por lo menos acciones comunes en la región, desde el lado empresarial, desde el lado de los países, desde el lado de las corporaciones como CAF o de la banca multilateral que estuvo presente también? ¿Pasa algo a partir de esto, por lo menos? Pues yo creo que sí, Fernando. Yo creo que este tipo de encuentros, los empresarios y los funcionarios públicos saben y entendieron que hay potencial en la región. Volvemos a lo mismo. Aquí lo que se necesita es voluntad. Que la reunión de CAF en Panamá no se quede solo en estos 2 días, sino que realmente lo que se habló en esos escenarios se pueda llegar a aplicar. No solo en la integración regional, que es algo supremamente positivo que se puede llegar a tener, reiteramos, mucho más allá de las ideologías, porque realmente se necesita un bloque regional donde seamos competitivos. Es que el mismo empresariado nos da la lección que para competir en el exterior es más fácil cuando una o varias empresas se asocian y son competitivos fuera de su país que cuando lo hace una sola, porque a veces no puede ni siquiera dar con la cantidad de pedidos que tiene en el exterior. Y eso es lo que ocurre también si lo pasamos al tema público. Es lo que se requiere, y ojalá que esto no se quede solo en esas 48 horas de diálogo en Panamá, sino que realmente se empiece a ejecutar y que sea una verdadera hoja de ruta, que no se quede solo en los speakers y en 2 grandes días diciendo que somos el Davos latinoamericano en este tipo de eventos, sino que realmente se demuestre. Qué bueno sería que en la versión del 2027 CAF diga, miren, realmente lo que hablamos el año pasado, tenemos estos y estos países que hicieron caso o que tomaron estas ideas que salieron de estos foros, y que tengamos un seguimiento. Tú sabes que en economía, en empresas y en contabilidad, lo que no se mide no se puede soportar. Entonces, aquí es una medición también de CAF, que no sea solo de solventar en financiamiento, sino también que haya un acompañamiento directo para que todo esto se haga realidad y que lo podamos verificar paso a paso y que haya voluntad por parte de los gobiernos. Muy buena esa parte, que haya indicadores que se cumplan ahí. Muchas gracias, Sergio. Claro que sí, Fernando, un abrazo. Era Sergio David González, periodista de economía con amplia trayectoria en América Latina, actual presentador del noticiero internacional D-News de DirecTV, y que estuvo en Panamá cubriendo el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, CAF. Muchísimas gracias. Y amigos, gracias a ustedes también por esta tarde que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Kenneth Apuy en controles, CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. Amor es compartir tu pizza favorita con una persona especial. Y si es Ready Pizza, definitivamente es amor, pero del bueno. Celebra el mes del amor compartiendo con tu pareja, tus amigos, tu familia, con quien vos querás. Pedí tu sabor favorito por solo 3.500 colones. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedila al WhatsApp